¿Recuerdan la campaña publicitaria de esta mini laptop? Fue muy agresiva. Yo recuerdo dos comerciales en particular. El primero, un comercial de televisión donde nos mostraban que este equipo era tan compacto que podía caber en el bolsillo trasero de un pantalón de mezclilla, aunque en el mismo comercial parece una pésima idea, porque se nota que se puede salir y caerse en cualquier momento. De hecho, en el anuncio nos advierten que debemos cuidarlo, y que al hacer mucha presión sobre él podría dañarlo, lo cual confirma que este comercial no era literal, era una referencia a lo pequeña que era esta cosa. Porque sí, en aquellos días las netbook o mini laptops eran tremendamente populares, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes, que son los que realmente mueven el mercado del sobreconsumo. Pero Sony Vaio siempre se caracterizó por llevar sus laptops a un nivel superior, con calidad de ingeniería, tecnología, ensamble, diseños atrevidos para la época y una sensación real de estar frente a un portátil de lujo. De hecho, ya desde aquel entonces la gente pensaba que si tenías una Sony Vaio era símbolo de estatus social, lo que eso signifique, pero tiene sentido, no eran nada baratas. Y desde su creación, el mercado de Sony siempre fue muy similar al de Apple, gente con mucho dinero que no quiere saber cómo funciona la tecnología, simplemente quiere que funcione y que se vea bonito. Y también esa gente que no tiene mucho dinero ni muchas luces tampoco, que piensa que por tener un gadget de cierta marca tiene cierto nivel o superioridad social. Incluso es bien sabido que Steve Jobs admiraba tanto los diseños de Sony que les llegó a proponer que se hicieran Vaios que corrieran macOS. Sony rechazó la idea, por supuesto, y la verdad hoy pienso que quizás se arrepintieron. El otro anuncio publicitario que recuerdo estaba en las calles, en estaciones de tren, en paradas de autobús, en espectaculares, veíamos estas imágenes constantemente. Todo hacía alusión a lo mismo: mira qué pequeña está esta computadora. No por nada, Sony le puso P Series, P de Pocket, bolsillo. El problema, esto no era una netbook normal. Y como cualquier cosa que necesita publicitarse excesivamente, la serie P de Vaio no era un producto decente, hay que admitirlo. Sí, su diseño era hermoso, futurista, diferente, la más compacta de su época, pero la experiencia de usuario dejaba muchísimo que desear. Y eso es imperdonable cuando tu versión base cuesta $900 y tu versión más equipada $1,900, que ajustando la inflación y tal, eso equivale a $1,400 y $3,000 actuales respectivamente. Así que no, esto nunca fue un dispositivo económico, y en este negocio hay una regla: entre más pequeño es tu producto, más caro es desarrollarlo, y en 2009 esta era una verdad más absoluta todavía. Es como comprar un vehículo precioso pero plagado de fallas eléctricas y mecánicas, un coche que te cuesta lo mismo que uno confiable pero que se la pasa más en el taller que en la calle, ¿verdad, Chrysler? Gracias a mi amigo y suscriptor José Acevedo es posible hacer este video, ya que este ejemplar es de su propiedad. El primer modelo y el más popular de esta serie, una Vaio P500, y además en color tinto, el color más recordado por quienes vivimos su fugaz paso por este mercado. Un abrazo y otro agradecimiento enorme para José. Existen muchísimos problemas con este equipo y la razón es simple: Sony quiso innovar antes de tiempo, algo imperdonable en tecnología que se paga muy caro. Ejemplos hay muchos, pero el más doloroso para mí fue Sega. Sin embargo, antes de destrozar esta laptop, tengo que aceptar algo: no está mal hecha, la ingeniería electrónica y el ensamble son de primera, y su pantalla, a pesar del tamaño, tenía una resolución y calidad de colores extraordinaria. José y yo tenemos un trato: él me presta su laptop y yo le hago mantenimiento profundo y le cambio su disco duro interno por una moderna unidad de estado sólido sin costo alguno, lo cual, además de ser muy justo, me permite desentrañarla y ver todo su interior, que es donde se esconden las partes más positivas de este producto. Desensamblarla no es difícil, pero sí hay que seguir pasos muy específicos para no dañar plásticos ni flexores internos, porque después de casi 20 años, las pestañas se rompen y los flexores se vuelven frágiles, y en Sony los flexores siempre fueron delicados incluso cuando eran nuevos. Si eres de México, solo si eres de México y necesitas una laptop o una computadora de escritorio para trabajar, estudiar, diseñar, editar o jugar, alguno de sus componentes o repuestos, una tablet
internet e incluso un celular, además de la reparación o mantenimiento de cualquier tipo de computadora, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp al número que te está apareciendo ahora mismo en pantalla y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo mensajes por WhatsApp, este número no recibe ningún tipo de llamada. Por último, guarda mi número en tu lista de contactos para que puedas ver mis historias por WhatsApp y sígueme en mis otras redes sociales para que también veas mis historias por ahí, que estaré subiendo los productos que tengo disponibles y que te pueden interesar. Es de admirar la organización de todo: cables, flexores, tarjeta madre, tarjetas hijas, batería de BIOS, disco duro, todo ocupa su lugar de forma perfecta, solo como un equipo de ingenieros japoneses podría diseñarlo. La tarjeta madre y la tarjeta hija son una locura, son extremadamente pequeñas para 2009. Recordemos que aún faltaba un lustro para que la miniaturización de los PSB se volviera algo normal en laptops, y aún así, pocas máquinas tenían placas tan compactas como esta. La tarjeta hija principal se encarga del módulo Bluetooth y Wi-Fi. Incluso tiene una almohadilla térmica, no es que disipe mucho, pero ahí está. Sobre la tarjeta madre encontramos una tarjeta hija con lector de memoria SSD y un lector de memory stick HG, estos puertos exclusivos de Sony que encontrábamos en todos sus productos de la época, como las cámaras digitales y su, en ese entonces, reciente PlayStation 3. Y como componentes principales, un procesador Intel Atom, que sorpresa, Z520, un núcleo, 2 hilos, 1.33 GHz, 2 watts de TDP, y junto a él, un chipset Intel US15W que genera 2.3 watts de TDP. La memoria RAM es de 2 GB DDR2 soldada directamente a la placa, que está cubierta por un armazón metálico que funciona como blindaje EMI, es decir, una pequeña caja de Faraday no perfecta, y también como disipador, porque tiene un pad térmico encima. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo demonios se disipan todos estos componentes sin un disipador de cobre y sin un ventilador? Pues pasivamente, pero usando un método diferente. Cuando pensamos en disipación pasiva en laptops, lo normal es imaginar sin ventilador, pero con disipador de cobre o aluminio. Aquí no, esta laptop pudo ser tan compacta por dos factores. El primero, no tiene ventilador, y el segundo, no tiene disipador tradicional. Esto porque el total de consumo es bajísimo. Si sumamos todo, tenemos alrededor de 5.3 watts en total, así que el calor, al ser tan poquito, se disipa por el chasis de magnesio. Sí, ese chasis es el disipador, y esta solución no es nueva, solo que en 2009 era rarísima en computadoras. Sony básicamente tomó este concepto del mundo de los teléfonos inteligentes. Piensen en esto: hoy existen teléfonos 50, 100 veces más potentes y siguen sin ventilador. ¿Por qué? Porque la disipación se la lleva el esqueleto del equipo. Personalmente, creo que Sony tomó esta idea de un iPhone 3G. No hicieron una netbook, hicieron un smartphone con Windows Vista, bisagras y un trackpoint. La disipación pasiva tiene otra ventaja: no requiere mucho mantenimiento, las almohadillas térmicas duran muchísimo, y al no haber ventilador, entra menos polvo y hay menos suciedad interna. En esta Vaio lo comprobé, solo necesité aire comprimido en puertos y tarjetas y limpieza normal con brochas, microfibras y líquidos. Otra ventaja del bajo consumo es que su batería de 2100 mAh era suficiente para unas 2 a 4 horas de uso, dependiendo de lo que hicieras. Ahora, ¿por qué terminó siendo un fracaso la Vaio P? Bueno, comencemos por lo obvio. La mayoría compró el modelo base, y esta versión venía con un disco duro SIFF. Sí, un disco duro mecánico de 4200 revoluciones por minuto, más lento que el disco SATA más lento que existe, y conectado a la tarjeta madre por medio de un flex. Estos discos fueron diseñados para tareas muy básicas, por ejemplo, correr un sistema mínimo y reproducir música en un iPod Classic. Así que imagínense esto: un núcleo en un procesador Intel Atom, 2 GB de memoria RAM que no se pueden actualizar, el disco duro más lento del mercado y Windows Vista. El resultado era inevitable: una maldita tortura. Es bien sabido que Windows Vista necesitaba una supercomputadora para correr decentemente, y esto no lo era.
Aunque viniera con Vista Home Basic, una edición sin tantos efectos visuales, el sistema jamás iba a fluir. Por eso la decepción fue enorme, porque la experiencia depende fundamentalmente del sistema operativo, y Vista en este hardware era cuanto menos ofensivo. El sufrimiento experimentado por todos aquellos que le compraron esto a Sony y además promocionado por ellos mismos una licencia de Windows Vista Home Premium para este pequeño hardware, con todas esas transparencias, efectos y animaciones extra, debió haber sido indescriptible. Pero Julio, tú siempre de fatalista y llorón, simplemente la formateas, le instalas XP o alguna distro de Linux ligera y santo remedio. Pues no, porque el hardware de interacción no se puede reemplazar, ¿verdad? Hablo del teclado y del ratón. Del teclado no hay ningún problema, no hay queja, es excelente. El problema es que no hay touchpad, hay un trackpoint. Y también estaría perfecto si Sony no hubiera querido reinventar algo que ya funcionaba, porque el trackpoint tiene clic izquierdo integrado. Si lo presionas, hace clic. El problema es que es muy inestable. Mientras mueves el cursor, se activa el clic sin querer. Entonces seleccionas cosas que no querías, arrastras cosas, interrumpes todo. Ahora imagínense, pagaste entre 900 y 1900 dólares por esta laptop. Tiene Windows Vista, el disco duro más lento del mercado, y ahora el trackpoint, el cursor, no funciona como debería. La paciencia se acaba. La solución de Sony, pues que les compres un mouse original del color que hace juego con tu equipo. Claro, podrías utilizar cualquier otro mouse, pero ¿no se supone que esta laptop era la más portable del mercado, la novedad del momento? El cargar con un mouse para todos lados le quitaría ese sentido, ¿no lo creen? Otro tema que aportó a la mala experiencia, los puertos. Solo tenemos dos USB 2.0 y audífonos, suficiente para 2009. Pero ¿qué pasaba si eras estudiante, profesor, oficinista, médico o cualquier otra profesión y necesitabas conectar un proyector? No había salida VGA, así que tenías que usar un dock que se conectaba al puerto especial de la máquina y, bueno, nos daba VGA y nos daba Ethernet. Se vendía por separado, claro está. No había otra forma de sacar video de esas computadoras. Sin duda Sony fue pionera en algo que Apple perfeccionó con los años, es decir, reducir puertos para que tú sigas comprando adaptadores originales, claro que sí. Supongo que ese es el precio que tenemos que pagar por tener equipos delgaditos. La cultura de dietas sí es violencia patriarcal. Oh, big. Instalar una unidad de estado sólido en esta Vaio no fue sencillo. Yo quería ponerle un MSATA de 128 GB, pero el único adaptador SIF a MSATA que se vende hoy día tiene un puerto demasiado corto, el flex original no hace contacto y la tarjeta madre no detecta nada. La solución fue más costosa, comprar un adaptador SIF a M.2, y vaya que tiene que ser uno muy especial, un M.2 NG-FF 2242 de 128 GB. Con esto, por fin, el LED del adaptador encendió, Windows detectó la unidad y hubo comunicación real. José lo dejó bien claro, deja el sistema operativo original, me dijo, Windows Vista con todo su software de aquellos tiempos. Y tiene razón, este equipo vale muchísimo más como objeto histórico. Yo haría lo mismo, pero primero quería probar otros sistemas operativos para ver qué tal se comportaba. Así que primero fue crear una imagen de todo el disco duro con Norton Ghost. Probé Windows XP, Windows 7 y una distribución de Linux ligera. Windows XP corre perfectamente, pero se nota lo obvio. Al tener un solo núcleo, el procesador se va a tope con tareas simples. En 2009, aún así, esto se podía usar para Office 2007, Windows Live Messenger, música, YouTube básico, todo al mismo tiempo sin ningún problema. Pero lo curioso fue esto. El clic integrado del trackpoint no funciona sin drivers. Al instalar los que pude encontrar, el trackpoint se volvió errático. Intenté instalar Windows 7, pero se congelaba durante la copia de archivos. Lo intenté muchas veces y de diferentes formas, pero el resultado siempre fue el mismo. Supongo que hay un conflicto con el adaptador SIF a M.2, así que con esta mejora, Windows 7 queda totalmente descartado. Hablando de Linux ligeros, mi fe siempre está con la distro Q4 OS. Es ligero y tiene una interfaz muy parecida a la de Windows.
Funciona un poco más lento que XP, pero se siente más moderno y sólido. Claro, navegación limitada, nada de streaming, nada de YouTube, pero para LibreOffice, archivos texto, música, sirve. Y el TrackPoint, por suerte, no tiene clic integrado gracias a que Linux tampoco instala el controlador, lo cual es lo mejor. Con los dos únicos sistemas operativos que pude instalar, intenté correr emuladores, pero por alguna extraña razón no pude hacer funcionar ninguno. Y sinceramente no creo que este Atom pueda con 3D, quizá con consolas de 32 bits o inferiores, pero nada más. Antes de cerrar, hay algo muy interesante, el modo instantáneo. En aquellos años, algunas computadoras de lujo comenzaron a incluir modos rápidos, pequeños sistemas basados en Linux para navegar, escuchar música o ver multimedia sin necesidad de cargar Windows Vista, y esta Vaio lo tenía. Para entrar, presionabas un botón con el equipo apagado y aparecía una interfaz inspirada en PSP, y sinceramente es excelente. Aquí no usas cursor, usas las flechas del teclado como cruceta. Tiene opciones como configuraciones generales, Wi-Fi, reproductor de música, visor de imágenes, reproductor de video, navegador y hasta mensajería por medio de Pidgin, para vincular servicios como el extinto Windows Live Messenger, el más extinto todavía Yahoo Messenger, y también incluye Skype para Linux, donde se delata la plataforma donde esto corre. Pero hay una advertencia en este cuento: este modo no está en una memoria especial, está en una partición del disco, así que si cambias el sistema, perderás el modo instantáneo para siempre. Y visto lo visto, que todas las personas querían quitar Vista e instalar XP o Linux, me atrevo a decir que miles de personas lo perdieron. Después de terminar todas las pruebas, restauré la imagen original de Vista usando Norton Ghost otra vez, pero ahora en la unidad de estado sólido, y luego corrí el recovery oficial para dejarlo como nuevo, con todo su bloatware antiguo, que a nosotros, los tremendos ganadores que amamos estas máquinas, nos encanta. Nada supera esas pantallas de bienvenida, elegir idioma, nombre, fondos de pantalla originales. Hoy instalas Windows 11 en 20 minutos. Antes, un recovery tardaba horas, pero era una experiencia y fue una época única. Más allá de poder tener entre mis manos un equipo tan emblemático para la historia de las portátiles, he de decir que la serie P de Sony Vaio es una joya, porque fue el equipo más portátil y más premium de su época. Su tecnología estaba adelantada a su época, miniaturización real, una pantalla increíble y un chasis disipador. Pero a la práctica, toda esa innovación se iba a la basura cuando el usuario interactuaba con ella. Es por eso que su existencia fue totalmente efímera. Poco después, Sony abandonaría el proyecto y para 2011 la serie P ya era historia, ya estaba fuera del mercado. En 2010 recibió un rediseño estético, pero no un rediseño real de hardware. Agradezco nuevamente y de todo corazón a José Acevedo por prestarme su equipo. Gracias a él, este video fue posible. Y gracias a todos ustedes por acompañarme a revivir uno de los experimentos más raros, más bellos y más innecesarios de toda la historia de las portátiles. Le mando un gran saludo a todos los sobrinos del tío Julio: Alan Vitale, Alberto Caro, Alberto Quesada, Berengo 10, Chia Aquimón, David Crossi, Eduardo Galván, Edwin Ricardo Jiménez, Elías Rojano, El Moisca Terrestre, Eric Bullón, Franco Gramático, Gael Roca, Gemarco, Hellcat, Hernández Zúñiga, Javier Herrera, Jonathan Sánchez, Juan Ignacio Domínguez, Juan CBFR1, Manu, No Soy Incor, Pedro, Play Alex Hernández NLMX, Raúl Enrique Casaverde León, Romeito P, Sebastián Simalando, Silencio Incómodo, Simón Riveros, Estefano64, Tecno Müller, Xenomorfo Rex y XX Juan BXX. Todos ellos son los miembros del canal y los menciono cada que termino un video de manera personal. Si deseas que lo haga contigo, simplemente acciona el botón unirte y sigue las instrucciones. Muchísimas gracias. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.